noticia después de mediodía. No importa, O sea, me pareció extraño. 7 horas. Me pareció extraño. Sí, no. Ya. Entonces, bueno, me pareció extraño porque es una mesa justo para eso, ¿no? Y yo creo que ya tiene muchas cosas que decir. Yo voy a leer, espero que me den un cierto tiempo porque voy a tratar un tema que está dentro de las asociaciones que no se tocan, pero creo que incide no solo en cualquier diversidad, porque se supone que las asociaciones están encargadas de mantener, se dedican a la salud, se dedican a profesionalizar, se dedican a educar, y entonces de repente creo que es importante tocar esto. Bueno, voy a empezar, me salto la introducción y empiezo con François Dolto. Considera que todo aquello que no se nombra no existe, no es tomado en cuenta. Durante algún tiempo estuve de acuerdo con esta aseveración, la utilicé como fuente de referencia para trabajos de género. Nada más equivocado que eso. Lo que no se nombra sí existe. Está ahí, moviéndose, creciendo a su antojo, para luego cobrar vida propia y hacerse más evidente. Curiosamente, entre más evidente, menos se nombra. Se produce una imposibilidad para nombrarlo, porque nadie se atreve. El silencio provoca miedo y manipula conciencia, haciendo a los sujetos individuos como son. Hablaré a título personal, desde mi experiencia, y aterrizaré en el tema que le da sentido a la mesa. Hace ya algunos años, cuando me desempeñaba como coordinadora del curso de terapia sexual, no siendo electa por acuerdo de la comunidad, aunque en apariencia, sí, todo ¿Cómo se dio eso? Bueno, había un presidente vitalicio que consideraba que yo podía estar en dicha coordinación. Pidió la opinión personal así aquí en corto a todos, y dijeron, bueno, entonces ya hicieron una reunión y dijeron que yo, ¿sí? Pero no fue como habitualmente uno esperara. Entonces fui coordinadora, una coordinadora sin poder de decisión, pero sobre todo con el objetivo de quedar bien. Así que las cosas no cambiaron, las condiciones del alumnado siguieron siendo las mismas, continúa habiendo favoritos y favoritas, alumnos y alumnas no deseables, a los cuales se les lastimó frecuentemente a través de la humillación. Y voy a valerme de este espacio para pedirle una disculpa a ellas, porque eran ellas, porque aún viendo cómo eran agredidas, porque había en ellas una diferencia, una diversidad personal, no se quedaban calladas. Hablaban de la desigualdad que existía y con eso se hicieron peligrosas. A ellas públicamente les pido una disculpa porque no me atreví a levantar la voz y a defenderlas y a hacer valer su diferencia. Ellas son Liliana Montaño e Isabel Güell, quienes fueron tratadas injustamente por ser mujeres aguerridas, y mi miedo me impidió defenderlas como se lo merecían, porque tenía claro que si lo hacía, yo también sería una persona no grata. Pero con el tiempo yo también me hice peligrosa, y por lo tanto indeseable. Dejé de ser obediente, traté de romper este esquema falocrático, patriarcal, también, ¿por qué no decirlo? Sexualmente me volví muy peligroso, por lo menos para algunos de la comunidad. El paso siguiente fue mi exilio, no sin antes exhibirme a la comunidad feminista. El motivo de mi salida fue manejado en la comunidad como observo pacientes. Ella es la culpable de la comunidad está bien. Si me quedaba, era con la condición de asumir la sumisión absoluta. Así como fui asignada, también se asignaron los demás cargos. Y se tenía la misma dinámica. Se preguntaba al presidente vitalicio la línea a seguir o bien en la marca. Posteriormente busqué, ya exiliada, porque no iba a ser sumisa, posteriormente busqué asilo de otras instituciones. Llevaba mi certificación de cárcel de educador sexual. Mi sorpresa fue mayúscula. No me podía incluir porque no había estudiado con ellos.
la institución de donde había sido formada no coincidía con el planteamiento teórico. Dije, cuando argumenté que entonces para qué servía haber realizado el examen de casos que había, es bastante caro. Y fue el primero que hice, y tú, bien carito. Además de que nos trataron muy feo. Haber realizado el examen, terminaron diciéndome que por ser psicoanalista no podías entrar, a no ser que volviera yo a recursar educador sexual y terapia sexual. Entonces sí podía, perfecto. Sexual con ellos, no era nuevo. Esto no era nuevo para mí. De la institución donde venía, también las cosas se manejaban igual. Entre escuelas se descalifican mutuamente. Entonces yo no entiendo para qué explicarse. ¿Y quién lo designa? ¿Y quién designa a los calificadores como ostentadores del conocimiento? Al parecer, la elección también es por dedazo. Lo digo porque me invitaron a ser reina del conocimiento y me invitaron por preguntar algo muy sencillo. ¿Y a ustedes quién los eligió? Ahora considero que en las instituciones dedicadas a la sexualidad hay cosas que no se nombran, no se dicen, pero que están ahí, existen y por no ser expuestas con palabras, hacen más daño. Perpetúan modelos que aunque de inicio fueron formados con muy buenas intenciones, se distorsionaron e impidieron la evolución. Una de las primeras lecciones que aprendí de donde vengo, en el centro de formación, obviamente formada, fue que cuando se comete una injusticia, solo una, sientes acallada, enterrada, y nadie sale a su defensa, entonces existe en el sistema que la generó el deseo de mantener inamovible el sistema de poder. Por tanto, buscar chivos expiatorios es así. Con cierta fragilidad, lo cual no justifica a lo que someten a ese chivo expiatorio. Para sacrificarlo con el fin de mantener un sistema inmodificable y sobre todo el mantenimiento de las mismas estructuras de poder. Con esta medida, el sacrificio del chivo expiatorio buscará dar ejemplo y producir miedo en el resto de la comunidad, marcará la pauta de cómo se debe dirigir, los estándares permitidos de comportamiento si se desea permanecer en el sistema. Con esta medida la comunidad ostentará una supuesta tranquilidad, porque sus integrantes se encuentran sometidos. La justicia tenderá a desaparecer, porque solo así se puede mantener un sistema. Este sistema me recuerda mucho a un comentario que hizo Vargas Llosa por ahí de los 90, donde considera que el PRI, en ese entonces, era la dictadura perfecta, porque mostraba al exterior un cambio de dirigentes. Salía desde la democracia por el voto de cada uno de sus integrantes de este país. Pero a todas luces esto era un como sí. Todo el mundo sabíamos en ese entonces y ahora también que no ocurría. Se tenía claro el dedazo y quien quedara se sabía que no tenía libertad de decidir porque eso le correspondía a intereses del partido. Sí, yo voy a redondear. A nadie le dijeron, aviso. Es que a nadie le dijeron, había un poder arriba de él y lo asumía porque eran las reglas del juego. En la actualidad las cosas cambiaron, lograron hacerse más truculentas para mantener los sistemas de poder sin modificación y sacar más jugo de los individuos. Todo esto lo pongo porque las instituciones de sexualidad repiten las mismas estructuras de mantenimiento del poder que se están dando. Se elige una cabeza A, una cabeza B, una cabeza C, pero esas cabezas ya habían sido asignadas, pero hacia afuera todas las instituciones de sexualidad se manejan como si tuvieran no el 100, sino el 1000% de democracia. ¿Por qué será esto? Bueno, pues podemos decir que puedo yo tener una casa, ahí hago una asociación y obviamente voy a ser el dueño y por lo tanto siempre voy a ser un presidente vitalicio. Y se decidirá si no, ya saben que se va. O bien hay un congreso, el que no existe, o hago un congreso y ahí me asigno siempre un presidente vitalicio.
lo que he observado es que generalmente las asociaciones más importantes son falocráticas y como reinados, pues. Bueno, porque ya me dijeron. Bueno, entonces decía, la dinámica de las organizaciones y estrategias que se encuentran actuando en estas instituciones más importantes de sexualidad de la Ciudad de México son un reflejo de las organizaciones gubernamentales mexicanas, que hacen creer que existe democracia cuando los sistemas de poder permanecen inamovibles. Siempre hay un reciclamiento de élites de poder. Ustedes preguntarán qué tiene que ver todo esto con una mesa de debate sobre disforia de género, sobre transgeneridad. Diablos tiene que ver todo esto. Porque estas instituciones no solo requieren de un entendimiento, o sea, la transgeneridad no solamente requiere de un entendimiento teórico, sino también que independientemente del lugar teórico se coincida cómo incluir la diversidad, si entre las escuelas se descalifican, cómo hablar de que toda diversidad tiene los mismos derechos como seres humanos, si en el interior de las asociaciones existe discriminación, intolerancia a la diferencia, homogenización de comportamientos, expulsión de individuos por diferencia, descalificación de las diferentes posturas teóricas, mantenimiento de los sistemas de poder en predominio de rotación de élites de ellas, en la federación y en la inauguración de cárceles, en los congresos, en cualquier dirección, están presentes los mismos nombres desde hace mucho tiempo. ¿Cómo confiar en mis diferencias? Yo soy el malo repetidamente, no sabemos qué pasa, muchas gentes estamos no sabemos qué pasa, qué tiene que ver con la despatologización, pero ya te pasaste del tiempo. Perdóname, yo soy el feo regularmente y yo sí te pido que cedas el tiempo para las preguntas y para la siguiente ponente. Con todo respeto para la audiencia, ya va, vamos a permitir. Entonces, a eso voy, que cómo podemos confiar si en el interior de las asociaciones no hay cambios de poder, siempre siguen en movimiento las mismas élites, las mismas personas, y que además si uno trata o es diferente, buscan cómo sacarlo. ¿Por qué es peligroso sexualmente? ¿Por qué es peligroso? Porque tiene otra postura teórica, porque y además lo excluye absolutamente. Entonces, ¿cómo podemos, los que tenemos alguna diferencia, no solo sexual, sino también personal, confiar en estas asociaciones que deciden despatologizar cuando en el interior no lo hacen, no hay respeto? Estamos locos. Yo creo. Gracias, Margarita. Le doy ahora la palabra a la psicoterapeuta sexual Mariana González Muñoz. Muchas gracias, David.